Bueno, listo pues muchachos, los escucho. ¿Qué preguntas tienen? Hola, profe. Lo que pasa es que pues hoy hemos estado como trabajando en eso y Ujú. no sé, nos ha surgido como varias dudas. Eh, Ok. Acerca del acople. Es que ni por BJT ni por MOSFET nos quiere dar. sí, el acople de impedancias. Sí, porque la impedancia del Ah, parlante pues, es muy baja. no estoy escuchando bien, Eduardo. ¿Me escucha, profe? A ti sí te escucho perfecto. Bueno, lo que pasa es que hemos tenido problemas con el acople de impedancias. Pues digamos que la carga es de 8 ohmios, Ujú, pero pues no sabemos qué configuración usar. Lo hemos intentado bueno, sí, pues es por colector común o por drain común, ujú. pero lo hemos hecho tanto por MOSFET como por BJT, pero por ninguna de las dos formas hemos logrado una impedancia de salida menor a 8 ohmios. Entonces ahí estamos un poquito perdidos, no sé si será otro procedimiento o... Mm, ok, bueno. En cuanto a eso, la cosa es que si es una carga bastante pequeña, habría que considerar, bueno, listo, entonces para alimentar, ¿cuánto estoy dispuesto a perder o a consumir? Por ejemplo, si ustedes, bueno, pues obviamente si tiene que trabajarse alguna de las configuraciones que sirve para justamente para eso, pero hay que tener cuidado pues con, digamos primero, bueno, si yo voy digamos, o bueno, yo voy a perder, o sea, yo puedo alimentar una carga de 8 ohmios, aunque se caiga más o menos un 70% de mi ganancia, digamos que tampoco es un precio tan complicado a pagar, porque de por sí, pues, es una carga bastante exigente como para su alimentación. Sin embargo, bueno, ¿de qué depende la impedancia de salida del amplificador? Depende de la corriente, ¿no? Tanto en BJT como en MOSFET, nosotros tenemos, bueno, madre, estaba dibujando y no había compartido pantalla un momento. Tanto en MOSFET como en BJT nosotros tenemos que GM depende de la corriente, más directamente aún en BJT que en MOSFET. ¿Qué pasa? Entre más grande es la corriente, más pequeño va a ser eh, el valor de 1/GM, que es el que influye al momento de disminuir como tal la ganancia eh, como tal de la etapa de acople y también de la impedancia de salida. Más o menos qué corriente están manejando ustedes. Ya le decimos, profe. Vale. ¿No? Bueno, profe, lo que pasa es que, digamos, empezamos es como por la ganancia, como proceso de ganancia, Ujú, lo tratamos de hacer con MOSFET, ¿sí? ujú. Entonces sabemos que ahí como la impedancia de salida es como 1/G sub M, ¿sí? Y pues la idea siempre es como que sea como 10 veces menor a los 8 ohmios, pero pues ya al hacer eso nos dan G sub M muy grandes que nos dan B sub GS enormes y pues no podemos alimentar el circuito pues con tanto voltaje. Y para el caso, cuando se trabaja con BJTs, como tomando la impedancia de salida, pues tampoco como que las ecuaciones nos permiten lograr lo que queremos. Pues bueno, muchachos, Pues, bueno, muchachos, es que... muchachos, es que la cosa es que, digamos, 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 es que, dig
Bueno, es una regla, o sea, una regla, o bueno, es que uno siempre le dice reglas. Lo de 10 veces más grande es una sugerencia para que haya un acople que haga que la mayoría del voltaje recaiga en la carga. Sin embargo, pues obviamente, o sea, si tenemos una resistencia de 8 ohmios, para que de 0,8 ohmios la impedancia de salida, claro, la cosa tiene que ser brutal. ¿Qué les recomendaría yo? Vengan, tampoco es tan necesario es que eso tengo que acogerme a 0,8, ¿no? Digamos con que más o menos quede en una impedancia de 4 ohmios o hasta de 8 ohmios está bien, está correcto. ¿Qué tocaría mirar? Tocaría mirar pues antes cómo yo hago crecer mi ganancia, ¿sí? De tal manera que si tengo que perder un 50% de la señal que tengo anteriormente, pues incluyo una cantidad, o sea, incluyo unas etapas que me amplifiquen esa cantidad antes. Sin embargo, pues, o sea, como les digo, digamos, si fuera de 4 ohmios, no han considerado esa opción. ¿Cuánto tendría que ser la corriente? De la corriente del diseño de amplificación, ¿sí, profe? Sí, sí, claro. Pues nos da más o menos de 1,31 miliamperios. Ah, no, pero eso es 1,31 miliamperios, eso es muy poquito. Ustedes, o sea, pueden hacer un amplificador con 20 miliamperios y ya, o sea, y eso, pues, como les va a hacer que disminuya mucho esa impedancia de salida. Bueno, es cuestión de probar, muchachos. Como les digo, no se pueden cernir en este momento a la regla de 10 veces más. No es práctico en estas instancias. Obviamente va a haber una pérdida de tensión, pero hay que asumirla, ¿sí? Eso, pues, es lo que se necesita para alimentar cargas tan pequeñas. Por ejemplo, las salidas de audio que nosotros tenemos en nuestros parlantes, en esas cosas, en los micrófonos, este tipo de cosas, es más o menos la mitad. O sea, la impedancia de salida es la misma impedancia de la carga. Se pierde la mitad del voltaje, pero antes se ha predestinado que se amplifica un poco más la generación para que no haya una pérdida muy grande, ¿sí? Y adicionalmente, pues creo que, digamos que hay que considerar una cuestión que pues de pronto les va a servir algo. Entonces, sea MOSFET o sea BJT, nosotros vamos a tener un circuito de esta manera, ¿no? Con una RS y una RL. ¿Qué pasa? Obviamente la fórmula de ganancia, por ejemplo, pongamos el caso más sencillo pues, del MOSFET. La ganancia es RL en paralelo con RS sobre RS en paralelo con RS, más 1 sobre GM, ¿cierto? Ahora, eh, hay varias cosas a atacar. Lo que primero les digo es ataquen esta parte. Si el GM es grande, van a poder hacer que este factor sea lo más pequeño posible y vamos a estar más cerca de la ganancia 1 y también de una impedancia más pequeña que 8 ohms. Ahora, si ya no se puede tratar esto porque obviamente hay limitaciones de corriente, lo que podemos tratar es de mirar, bueno, ¿cómo hacemos para que esto nos salga mejor? Bueno, esto se puede mediante dos maneras. Primero, hacer grande RS para que
este paralelo sea lo más cercano posible a 8 ohmios, que es, o sea, que esto, RL en paralelo con RS, sea muy, muy, muy cercano a lo que es solamente la carga. Pero el problema es que la corriente, como posiblemente ustedes ya la han incrementado acá, pues esta corriente vaya a hacer que esta resistencia tenga que de por sí ser pequeña. Entonces vamos a estar jugando como que si queremos hacer RL muy grande, no lo podemos hacer. Entonces como que, bueno, RS, perdón. Entonces como que ahí, como que desbalancea un poco la cosa, ¿no? Entonces escoger esta resistencia es importante para determinar la ganancia que va a haber. Y también, bueno, sobre todo la ganancia, ¿no? ¿Cuál es un truco que se podría aplicar en este tipo de, de aplicaciones? ¿Qué pasa? El RL, la RL en esta vez, es una carga de 8 ohmios, y que tiene un bateaje máximo de 0.5 vatios, pero que realmente esto lo que muestra acá es la potencia máxima, pero que puede transformar él, aparte, o sea, de una señal eléctrica, una corriente, a un movimiento mecánico que es el que produce el sonido. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? No es que yo esta carga yo no funciona como las resistencias. No es que yo no le pueda adicionar más de 0.5 vatios a esta carga porque si no se me quema. Realmente no. Esos 0.5 vatios es para determinar cuánto puede sonar. Si nos vamos a algunos parlantes que son más grandes, los de los carros, este tipo de cosas, todos son de 8 ohmios. Lo que tienen de diferencia es que tienen un bateaje más alto y es porque pueden transformar más corriente, más una señal eléctrica en una señal mecánica, una señal auditiva, el sonido. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les explico eso? Esto. Lo que pasa es que eh, si yo quisiera, podría en este esquema dejar algo de esta manera. ¿Y esto por qué? Bueno, lo que pasa es que nosotros, o sea, si vamos a ver lo que había en la resistencia, en la resistencia de source, había un voltaje DC y un voltaje AC que igualmente reflejaba la salida. De pronto, pues para algunas cosas incomoda mucho ese DC, pero en lo que tiene que ver al micrófono, al parlante, perdón, no tiene ningún problema. Porque el parlantico más o menos alcanza, ustedes le pueden poner un voltaje de 10 voltios así fijo en DC y él no se va a inmutar, no le va a pasar nada, ni siquiera va a sonar. ¿Por qué? Porque él necesita la señal AC para contraerse y dilatarse y de tal manera así producir el sonido. El DC o sea, solamente hace que se mueva corriente a través de él, pero no que se contraiga y se relaje para producir sonido. Entonces, para este tipo de aplicación, no nos importa que la carga quede con algo más eh, de señal DC, por decirlo así. Ella puede tener una parte DC y una parte AC y solo excitarse a partir de la parte AC.
Ya, digamos, habría que mirar, pues tampoco a pasarse con el DC, porque pues obviamente el micrófono, el parlante lo que tiene dentro es un cable fino, que lo que hace es es un electroimán, lo que hay ahí. Entonces, pues toca, digamos, no pasarse, más o menos unos 10, ya después de 10 voltios, la idea es ya no aplicarle un voltaje más grande a eso, como un voltaje tanto DC como AC, ¿sí? Lo máximo que puede alcanzar son 10 voltios. Pero si ustedes le pueden poner un DC, ustedes le pueden poner un DC más pequeño sin ningún problema. Y lo único que van a tener a su salida sonora es la parte AC. ¿Y esto para qué les va a servir? Justamente para que esta fórmula de ganancia, si RL, o bueno, esta fórmula de ganancia les va a quedar así. Les va a quedar algo como RL en paralelo con RL sobre RL más 1 sobre GM. Y pues obviamente lo que va a pasar es que quitando esta resistencia, pues van a tener una mayor ganancia, ¿no? Y también obviamente pues les va, o bueno, eso no tiene que ver con la impedancia de salida, pero pues de todas maneras van a tener una mayor ganancia. Me, me, Me hice entender como con lo que expliqué, por qué se puede utilizar así el parlántico. Sí, profe. O sea que en ese caso se quita RS del todo, ¿sí? Es una forma de utilizar, sí. Y pues puede salir muy bien. O sea, para esta aplicación es posible porque nuestra salida no es la señal eléctrica, sino es la señal mecánica que produce el sonido. Entonces, funciona bastante bien para este tipo de aplicaciones, ¿vale? Ok, profe. Profe, mira que tenemos otra pregunta Claro. con respecto a la señal de salida del micrófono. Lo que pasa es que nosotros hicimos la etapa de preamplificación. Bueno, amplificamos la señal del micrófono y nos dan unos semiciclos negativos fijos de menos 206 voltios pico, ¿sí? Ujú. Milivoltios pico, perdón. Y los semiciclos positivos son los que pues cambian bastante, varían al momento de hablar en el micrófono, Ujú. pero entonces nosotros no sabemos si amplificar con respecto al valor pico pico de la señal o con respecto a los valores de los semiciclos positivos, que son los que varían. Realmente la amplificación que se ve en ese momento es la de los hemiciclos negativos. Sin embargo, me resulta muy extraño porque pues no, a esa escala no se debería ver el efecto no lineal de los amplificadores. Es una entrada muy pequeña. ¿Qué configuración están usando para la preamplificación? Usamos emisor degenerado. Está muy raro, muy, muy raro. Mm, Más o menos cuánto es la resistencia en el emisor, la Eh, de generación. ya le decimos, profe. Profe, qué pena, denos un minutico. Ok, no hay lío.
Profe, qué pena, lo hicimos corrijo, con MOSFET, source degenerado. Ok. Y la resistencia del source es de 10 ohms. Usamos una resistencia de 10 ohms. No, muchacho, pero esa degeneración tan bajita, pues es prácticamente un emisor. Ok. Es que, bueno, ya hemos visto las diferencias entre, bueno, perdón, es prácticamente un source común. Ya hemos visto la diferencia entre emisor común, emisor degenerado, source común, source degenerado. La resistencia que va en el emisor funciona como una retroalimentación que se hace de la señal. Es decir, prácticamente hay un paso de corriente que permite que se amplíe un poco más el margen de pequeña señal que puede recibir el transistor o que puede amplificar más bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se ponen a probar en el simulador, van a ver que entre más grande sea esa degeneración, primero, más grande va a poder ser eh, el ancho de banda del susodicho de la configuración de amplificación. Más, más valores más grandes de entrada va a poder recibir, ¿sí? Y obvio, habrá una degeneración más baja de la señal en cuanto o sea, en cuanto a lo que respecta a la diferencia entre semiciclo positivo y semiciclo negativo. Entonces, como recomendación, traten de darle más espacio, más voltaje a esa degeneración, porque aunque pues uno, o sea, pues uno en primer momento dice, no, pues la amplificación está arriba, está en el drain, está en la resistencia de drain, pero ¿qué pasa? Esa retroalimentación hace que se amplíen esas características que son muy deseables, ah, sobre todo trabajando señales que son, o sea, bueno, que tienen que tener un ancho de banda tan grande. Listo, profe. Pero bueno, digamos, bueno, al corregir eso y obteniendo, pues, digamos, una buena preamplificación, ¿qué sería lo ideal a ver en el osciloscopio? ¿Y cuál sería como el valor que podríamos tomar? Bueno, muchachos, la idea es que ustedes caractericen según su aplicación. Entonces, por ejemplo, la idea es que ustedes hablen tal cual como esperan o bueno, uno hablar. Digamos, uno en el teléfono uno no grita, uno busca hablar normalmente y que se entienda al otro lado. La idea sería la misma. Traten de caracterizar el micrófono hablando a un volumen normal, de tal manera que al otro, o sea, que les no logren captar cuál es como tal, el sonido, la amplitud más alta que se pueda alcanzar hablando así normalmente. Ya si en algún momento, no sé, el interlocutor pues llega y habla más duro o grita, no hay problema. La cosa es que se va a saturar se va, o sea, va a entrar una señal más grande, no hay ningún lío. Normalmente los teléfonos también tienen una saturación. Ustedes pueden gritar lo que quieran, pero pues a la salida la persona les va a escuchar muy duro, pero igual no es que se amplifique como tal linealmente, ¿sí? Llega un momento en que ya no les va a poder amplificar más. Y eso no tiene lío. Lo importante es que bajo un funcionamiento normal les funcione bien. Entonces, traten de como hacer varias lecturas y sacar unos datos de amplitud máxima para que ustedes sepan, listo, hasta esta amplitud más o menos vamos a trabajar, hasta este tono de voz vamos a trabajar y ya más allá de eso no.
Vale, profe, gracias. Vale, Creo muchachos. que eso sería todo. Sí, con todas las dudas por ahora. Bueno, listo, listo, perfecto. Entonces, pues nada, muchachos. Ah, si necesitan ayuda adicional, pues ya saben, el miércoles o por correos, aunque pues preferible en horario de clase como para saber mejor valores o cosas como solo mirando el diseño uno puede saber más o menos qué está pasando ahí, ¿no? Apliquen lo que les he comentado y me comentan ahí cómo les funciona, ¿vale? O si Vale, no, profe. Muchas gracias. igual el otro lunes tenemos también sesión de dudas. Pueden asistir sin ningún problema porque las presentaciones son desde el martes, ¿vale? Listo, profe. Ujú. Listo, profe, muchas gracias. No, muchachos, no hay de qué. Gracias a ustedes por su atención. Hasta luego. Hasta luego, profe. Vale, cuídense pues, que tengan buena tarde y buena semana. Hasta luego.